Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra reflexión en torno a los padres de la Iglesia en el siglo IV. Habíamos visto ya toda la situación, primero, después del Concilio de Nicea, todos los grupos que surgieron, ¿verdad? Defendiendo el arrianismo, obviamente, cómo trataron de cambiar la palabra homoousios por homoiousios, homei, y por supuesto los que defendían el homoousios, y por lo tanto el Concilio de Nicea. Entre esos veíamos que estaba Atanasio en primer lugar, vimos el ejemplo de Hilario de Poitiers, y bueno, en medio de toda esta confrontación en torno al tema del arrianismo, va a venir otras consecuencias de todo esto. Y una de ellas es precisamente el apolinarismo. El apolinarismo es un movimiento que va a surgir, ¿verdad?, en medio de toda esta conflictiva arriana, cuando se empieza a hacer una reflexión cristológica en torno a las pasiones de Cristo. Es decir, Cristo que tiene hambre, Cristo que tiene sed, Cristo que tiene miedo, temor. Y entonces, ante esto se pone en duda el tema de la redención. O sea, se hace una especie de reflexión soteriológica sobre la salvación. Porque si Cristo nos salva con su sufrimiento en la cruz, entonces quiere decir que lo que nos está salvando es su sufrimiento. Y el sufrimiento es puramente humano, ¿no? Su humanidad. Y entonces si su humanidad, si su sufrimiento es el que nos está salvando, entonces ¿en dónde queda la divinidad? ¿Dónde queda precisamente toda esta situación que se está viviendo, ¿no? De cómo queda la salvación a la luz de este acontecimiento? Y entonces, ante esto va a aparecer la postura de Apolinar de la Odisea. Apolinar de la Odisea es un personaje que nace aproximadamente en el 315. Tanto su padre como él eran maestros de gramática. Ambos son excomulgados hacia el 342 por defender el Concilio de Nicea, y en medio de su destierro, de su exilio, ellos se van a encontrar con Atanasio. Hacia el 360, Apolinar empieza a dirigir la comunidad de la Odisea, que está cerca de Siria, y hacia el 362 va a aparecer su doctrina cristológica, que es precisamente lo importante de él. ¿En qué consiste esta doctrina cristológica que va a proponer precisamente Apolinar de la Odisea? Él va a decir lo más importante: el que salva es Dios. Solo Dios es capaz de salvar al hombre, es Dios. No es el hombre, no es la humanidad, sino trata de reflexionar precisamente sobre el tema de la divinidad, cómo la divinidad salva al hombre. Y entonces él va a decir que Dios es el que ha tomado la humanidad. Dios ha tomado la humanidad. Y por lo tanto, el Logos es el que ha asumido la humanidad, y por lo tanto el Logos es el que nos salva. Sí, quiere decir que entonces el Logos va a entrar en el hombre, en un cuerpo humano, y entonces sí, el cuerpo humano va a morir, claro, va a sufrir, pero en el cuerpo humano está el Logos, que es el que lo mueve, es el que lo alienta, y por lo tanto es el Logos el que nos salva, porque todo este sufrimiento y todas estas sensaciones, todas estas pasiones son fruto precisamente de lo que está viviendo el Logos al tomar la humanidad. Por lo tanto, el Logos va a tomar esta humanidad, y aquí entonces entra lo que llamaríamos la herejía del apolinarismo. Va a negar la existencia del alma. Entonces el apolinarismo va a decir que el Logos en un momento determinado toma un cuerpo humano, y al tomar un cuerpo humano, entonces el Logos sustituye el alma. Entonces vamos a ver una pequeña imagen para poder profundizar en este sentido de lo que Apolinar está proponiendo. Aquí tenemos entonces este pequeño esquema, hablando del ser humano como tal. Tenemos entonces en primer lugar el cuerpo. Un hombre está formado por un cuerpo y un alma, ¿no? Y ese como fantasmita, pues viene siendo el alma, ¿no? Para entendernos. Entonces todo hombre está compuesto por un cuerpo y por un alma, que es lo fundamental. El alma, ¿verdad?, que se une al cuerpo, es quien le permite su vitalidad, su principio intelectivo, operativo, sus principios vitales, ¿no? O sea, un cuerpo sin alma, bueno, no tendría vida, no se podría mover, ¿no? Entonces se necesita esta realidad. Sin embargo, Apolinar va a decir que no, que en Cristo, en la segunda persona de la Trinidad, en el Logos encarnado, no puede haber alma. Entonces, lo que va a decir es que Cristo no tiene alma, él no tiene alma, sino que el Logos, cuando se encarna, viene y toma un cuerpo, y entonces el que lo va a mover es el Logos.
Quiere decir que en Cristo, según Apolinar de la Odisea, en Cristo quien mueve, quien le da los principios intelectivos y operativos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? El Cristo encarnado, obviamente el Logos encarnado, es el Logos. O sea, el Logos va a ocupar el lugar del alma, mientras que en todos los seres humanos el cuerpo está unido al alma y el alma es el que le da movimiento, operatividad, ¿verdad? Inteligencia. En Cristo no tiene alma, sino que el lugar del alma lo va a tener el Logos. Y entonces Cristo se va a mover, sí, va a tener vida, va a tener vitalidad, va a tener inteligencia, etcétera, pero la va a tener precisamente porque el Logos es el que lo mueve. ¿Cuál es el argumento que va a colocar precisamente Apolinar ante todo esto? Pues Apolinar va a decir que en Cristo no puede existir dos principios operativos, no pueden coexistir juntos. Para él es ilógico que en alguien, en un ser vivo, existan dos principios operativos, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Logos por un lado esté moviendo espiritualmente, ¿verdad? al cuerpo y al mismo tiempo el alma también? Dice, no puede haber, no puede coexistir. Por lo tanto, estos dos principios intelectivos, dice él, no pueden coexistir como tal, es imposible. Por lo tanto, él va a definir a Jesús como un hombre celestial, ¿no? Un hombre celeste, porque está en la presencia del Logos divino, está en la presencia del Logos divino. Y por lo tanto, lo único que va a poder mover, el único que va a poder tener sentido a esto, pues va a ser precisamente el Logos. El Logos es el que lo va a mover. Por eso dice que es una especie de hombre celestial, ¿no? Porque en el fondo es un hombre distinto a todos los demás. Todos los hombres se mueven por el alma, él se está moviendo por el Logos, porque es el Logos quien lo está moviendo. Y por eso es que hace milagros y por eso es que hace tantas cosas, porque quien le está dando esa vitalidad es el Logos. Y por lo tanto no necesita del alma. Eso es lo que él va a decir, ¿no? Eso es algo ilógico. No se puede tener desde ese punto de vista según el pensamiento de Apolinar de la Odisea. Por lo tanto, dice, resulta que entonces podemos ver aquí una sola naturaleza, porque en el fondo, sí, toma un cuerpo humano, tiene un cuerpo humano, pero la naturaleza que está moviendo todo no es la naturaleza humana. Si lo vemos como una consecuencia final, un hombre está formado de cuerpo y alma. Si Cristo, Cristo no tiene el alma y solamente tiene el Logos y un cuerpo que está moviendo el Logos, bueno, entonces el resultado, ¿cuál sería? El resultado es que solamente en Cristo existe una sola naturaleza, que es la divina. No existe otra. Solo existe la naturaleza del Logos, que ha tomado un cuerpo, pero no es un hombre completo. Un hombre completo tiene cuerpo y alma. Si no tiene alma, entonces la única naturaleza que está sobreviviendo aquí es la naturaleza divina. Es la única. Aquí podemos decir que entonces en el Cristo que va a proponer Apolinar, entonces hay un cuerpo, pero no hay un alma, porque quien mueve a todo es el Logos. Por lo tanto, solamente hay una naturaleza. Esto es muy importante, porque entonces Apolinar, en el fondo, lo que está tratando de decir es que solamente existe una naturaleza, que es la de la naturaleza del Logos. Y por lo tanto, podemos dar la adoración plena a Cristo encarnado. ¿Por qué? Al Logos encarnado. ¿Por qué? Porque hay solamente una naturaleza. Por eso el título, ¿verdad?, de que ha nacido de María el Hijo de Dios, pues está bien, porque efectivamente María le ha dado sí el cuerpo, pero es el Hijo de Dios, porque solamente está el Logos. No hay un hombre como tal, porque no tiene alma, ¿no? Entonces, quiere decir que solamente está el hombre completo. Y esto pues tiene sus consecuencias. ¿Qué pasa entonces en la cruz? El Hijo de Dios, con su cuerpo y unido con el Logos, porque no hay alma, ¿qué sucede ahí? Dice, claro, ahí quien muere es el Hijo de Dios, claro, pero ¿en qué sentido muere? Lo único que va a morir en la cruz, ¿verdad? Cuando llega el acontecimiento de la cruz, vamos a poner aquí una cruz, ¿no? Cuando muere el acontecimiento de la cruz, ¿qué sucede? Quien muere es el cuerpo, ¿no? La carne. Esta es la que muere. El Logos no puede morir, claro está, ¿no? El Logos es el que permanece ahí. Por lo tanto, si solamente muere la carne, el Logos divino en ese momento, ¿qué hace cuando se muere la carne? El Logos, dice él, va a permanecer impasible. El Logos permanece en ese momento impasible, en el momento de la muerte, ¿no? Impasible, en el momento de la muerte. Pero ahí está el Logos, impasible ante la muerte del cuerpo, ante la muerte de la carne. Y entonces se puede decir que realmente, ¿verdad?, que ha padecido y que ha muerto, pero la carne es la que murió. Esta es la que muere. El Logos no muere. Entonces, ¿quién es el que nos salva? El que nos salva es el Logos, que permaneció impasible en el momento que murió la carne. Y por supuesto luego va a resucitar, ¿no? Pero en ese momento, ahí está. Entonces la salvación no la está dando la humanidad. La salvación la está dando el Logos. El Logos está dándola. Porque en el momento de la muerte, solamente murió la carne y ahí estaba el Logos, impasible. Pero el Logos es el que estaba dando la redención, no la naturaleza humana.
Porque, como decíamos hace un momento, en el fondo todo esto ¿a qué conlleva? Que solamente hay una naturaleza, la naturaleza divina. Por lo tanto, cuando muere la carne, ahí está el logos. Y con esa muerte de la carne viene la salvación. Y si viene la salvación por la muerte de la carne junto con el logos, y solamente hay una naturaleza, ¿quién está salvando? La naturaleza divina. El único redentor del hombre es Dios, es el único redentor. Por lo tanto, podríamos decir que la herejía del apolinarismo es precisamente el negar el alma de Cristo. Y en el fondo lo que está negando es su humanidad completa. Porque si un hombre completo está formado de cuerpo y alma, y él niega la existencia del alma, entonces está negando la humanidad de Cristo en ese sentido. No tiene una humanidad plena, tiene cuerpo, carne, pero no tiene alma. Entonces, en el fondo lo que está negando es precisamente la humanidad de Cristo. Por lo tanto, esto obviamente lo que él trata de dar a entender con todo esto es demostrar que Cristo, verdadero Dios, es el que está salvando al hombre. Eso es lo fundamental. Pero entonces podríamos ver aquí una reducción del misterio de la encarnación, porque entonces sería solamente un Dios que se ha hecho carne realmente, que se ha unido a un cuerpo, pero que solamente existe la naturaleza divina, para que así la naturaleza divina salve la carne. Y entonces la salvación, ¿qué sería? Dios que se unió a la carne. Si podríamos decir, ¿cuál es el concepto de salvación en Apolinar? Pues Dios que se une a la carne simplemente. Y si bien no desprecia la naturaleza humana como tal, pero trata él de rescatar sobre todo el papel fundamental para ver la salvación a partir de la naturaleza divina, que es lo más importante. Y entonces se preocupa sobre todo de la salvación, porque es lo que trata de ver, ¿no? O sea, si bien es una herejía, lo que él tratar de demostrar al final de cuentas es que es Dios, que es la divinidad, quien salva al hombre, no la humanidad, sino la divinidad. Eso es finalmente lo que él trataba de ver. Sin embargo, podemos ver aquí dos cosas muy importantes, que a partir del apolinarismo, si bien es una herejía, se va a clarificar también una serie de términos que es importante. Podemos ver que una característica que es importante en esta controversia, pues es la clarificación de ciertos términos. Tenemos por un lado la palabra physis y la palabra usía. Ambas palabras significan naturaleza, las dos se usan para naturaleza. Pero a partir de la controversia apolinarista, cada una de estas palabras va a tener un significado. Usía, como habíamos dicho ya con Basilio, pues se va a referir precisamente a la naturaleza divina. A la naturaleza divina, en cuanto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de una naturaleza o de una sustancia, ¿no? Cuando usaban el término homoousios, porque tiene la raíz de la palabra usía, que es una sustancia, participan de la sustancia divina, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Participan de la sustancia divina. Entonces, usía se va a utilizar precisamente cuando se habla de la naturaleza divina o de la sustancia divina. En cambio, physis, que también se puede traducir como naturaleza, se va a aplicar solamente para cuando se habla del logos, es decir, cuando hablamos de la segunda persona de la Trinidad. Para esto se usa la palabra physis. Se va a reservar, a partir de lo que está diciendo aquí Apolinar, se va a ver la utilidad de ver physis entonces como una palabra solamente para de utilizarla en la segunda persona de la Trinidad. Entonces, usía en cuanto a naturaleza divina, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo que participan de una sola naturaleza. En cambio, physis la vamos a utilizar precisamente para referirnos a las dos naturalezas que tiene Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, physis va a estar reservada para la segunda persona de la Trinidad solamente. En cambio, usía va a utilizarse precisamente para la vida trinitaria, para la vida trinitaria. Y esta para la segunda persona de la Trinidad, es decir, para Cristo, podemos decirlo, ¿no? En general. Entonces, podemos decir que una de las consecuencias precisamente de la herejía apolinarista, pues va a servirnos entonces para clarificar términos también, que si bien Basilio ya había dicho, hipóstasis es para diferenciarlos, ¿verdad? Las personas de cada vida trinitaria, y usía para hablar de la sustancia o de la naturaleza divina, ¿no? Que participan las tres personas. En cambio, physis, que es un sinónimo de usía, podemos decir, porque también significa naturaleza, va a ser una palabra que solamente va a estar reservada para hablar de la segunda persona, que
Cristo, ¿verdad? El Hijo, el Logos. Entonces, esa palabra solamente va a ser para el Logos, y en cambio sí va a ser para la vida trinitaria, ¿no? Entonces podemos ver aquí una nota importante respecto al uso del lenguaje y de los términos en griego para los padres de la Iglesia. Ahora bien, como buen seguidor del Concilio de Nicea, Apolinar de la Odisea obviamente defiende el término homoousios, él lo defiende. En medio de su teología, de su postura, él habla precisamente de la importancia del homoousios. Y él dice que el Logos encarnado es homoousios de Dios, según el Espíritu invisible, es decir, el Logos es homoousios, es de la misma sustancia que el Padre, obviamente, pero ha tomado carne, esa es la diferencia. Y por lo tanto, él dice, la carne que el Logos ha tomado se comprende en el mismo nombre de Logos. O sea, el Logos encarnado, junto con su carne, su cuerpo, por supuesto que es el Logos, no es que sean dos cosas distintas, es el Logos que está animando la carne, el cuerpo de Cristo, punto. Y por lo tanto, el Logos es homoousios con Dios. Pero el cuerpo obviamente no va a sufrir ninguna alteración por el homoousios. El cuerpo humano sigue siendo un cuerpo humano tal cual y no sufre ninguna alteración, no porque el Logos haya entrado que sí que es un cuerpo distinto, no, no. Es un cuerpo humano normal, sin alma, claro, pero un cuerpo normal, movido por el Logos. El Logos es el que es homoousios, pero el cuerpo no sufre, el cuerpo humano no sufre ninguna situación extra porque está en relación con el Logos, ¿no? Y que es homoousios con el Padre. Entonces, en ese sentido, defiende el término, obviamente, pero bueno, cae en otra herejía. Otro elemento importante de estos momentos, ya en la segunda mitad del siglo IV, como consecuencia del arrianismo, va a ser otra herejía que es muy importante que consideremos, que es la herejía de los neumatómacos o macedonianos, que es una herejía que, como habíamos hablado ya un poco en la clase cuando abordamos el tema de Atanasio respecto al Espíritu Santo, es un grupo que va a negar la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, así como muchos estaban negando ya la divinidad de Cristo, pues va a haber también otro grupo que va a negar precisamente la divinidad del Espíritu Santo. Y este grupo se le va a llamar neumatómacos, o también se le va a llamar macedonianos. Este nombre se atribuye precisamente por el obispo de Constantinopla, que era macedonio, que había negado precisamente la divinidad del Espíritu Santo como tal, ¿no? Entonces podemos decir que a mitad del siglo IV, entonces, pues esta idea del Espíritu Santo, pues ya empieza como a reflexionarse. Ya Atanasio ya la había reflexionado claramente, habíamos visto, ¿no?, en las cartas a Serapión. Por lo tanto, ya era una controversia que estaba empezando. Y este grupo de neumatómacos, pues lo que va a decir precisamente es que el Espíritu Santo como tal no es Dios como tal. Y entonces ellos van a decir que el Espíritu Santo pues es una fuerza de Dios, va a decir que es un ángel, hay quienes llegan a afirmar que el Espíritu Santo es un ángel, que es una criatura, pero van a negar obviamente la presencia de Dios. Los macedonianos, por lo tanto, incluso llegan a llamarlo divino, porque utilizan el adjetivo divino, pero no en el sentido de que sea Dios, porque dicen los macedonianos, el Espíritu Santo es divino, ¿no? Theion en griego es divino, pero no porque fuera Dios, sino que es divino porque el Padre se ha derivado de él, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sería como una especie de hermano de Cristo, incluso había quienes lo decían, ¿no? Entonces, si Cristo es una criatura y el Espíritu Santo es como su hermano, bueno, pues entonces también el Espíritu Santo es una criatura. Entonces decían, sí, el Espíritu Santo podemos decirle divino, pero en el sentido que viene del Padre, que el Padre lo ha creado, que es hermano de Cristo, no nada, pero pues solamente con esta situación, ¿no? Y entonces obviamente es una postura arriana esta de los neumatómacos, en las que no tienen duda en decir que el Espíritu Santo solamente es una criatura, ¿no? Una criatura también excelsa, ¿no?, como el Logos, pero que finalmente no tiene ninguna otra situación. Obviamente para los macedonianos, igualmente, pues su argumento era sencillo, ¿no? Simplemente era una consecuencia del arrianismo que ya estaba circulando en aquel momento con grande fuerza, entonces no había duda en decir que el Espíritu Santo era Dios. Por lo tanto, vamos a ver cómo también los padres de la iglesia, sobre todo primero ya Atanasio, poniendo algunos elementos como veíamos en clase, y después los padres capadocios van a ser precisamente los que van a empezar a defender ya la divinidad del Espíritu Santo, que fue también otra de estas situaciones. Por lo tanto, podemos decir en conclusión que
teníamos, ¿verdad? Ya dentro de la segunda mitad del siglo cuarto, ya en la segunda mitad, incluso en la última parte del siglo cuarto, entonces hay varios grupos, ¿no? Muy fuertes, y que todo esto va apuntalando precisamente hacia el Concilio de Constantinopla. Por un lado está el arrianismo radical, ¿no? Representado por Eunomio, como veíamos. Estaban los arrianismos más suavizados, queriendo sustituir la palabra homoousios como homoiusios, los homeos, ¿verdad? Estos grupos. Tenemos los que, tomando en cuenta la idea del arrianismo, empiezan a hablar que el Espíritu Santo también es una criatura. Entonces tenemos a los neumatómacos. Y tenemos a los apolinaristas, que negaban la existencia del alma en Cristo, ¿no? Diciendo que lo que acabamos de explicar. Entonces, ante todo esto, ¿verdad? Todas estas herejías que se van creando, se va preparando el Concilio de Constantinopla. Por otro lado están los que están defendiendo el Concilio de Nicea y por lo tanto el término homoousios, como lo veíamos con Hilario, como lo veíamos con Atanasio. Y va a venir entonces otra ala que va a defender precisamente el Concilio de Nicea, pero dándole una nueva reinterpretación, que van a ser los padres capadocios, capitaneados precisamente por Basilio de Cesarea. Y con eso entonces se va a ir preparando ya el Concilio de Constantinopla, que va a dar solución a todo este tipo de cosas y a las herejías anteriores que ya se venían arrastrando, como el monarquianismo, que todavía despuntaba un poco en aquel momento. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar entonces ya sobre, empezar a hablar propiamente sobre los padres capadocios, para ir viendo las diversas interpretaciones que ellos van a ir colocando.